Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Comienza programa clase de los miércoles desde la consulta del Grupo 21 aquí en Girona. Y para todas, para todos, un servidor, Javier Santiuste. Comenzamos enseguida. Pues efectivamente, aquí nos encontramos una vez más en el programa Clase de los miércoles. Un placer estar con todas, un placer estar con todos, como siempre. Y sobre todo en estas fechas especiales como es el solsticio de invierno. Una época en la que, desde el punto de vista de la salud, normalmente nos encontramos como época difícil. Creo que no debe existir en el mundo muchas familias en las que no haya fallecido alguien alrededor de esta época. ¿Bien? Igual el solsticio de verano, igual el solsticio de invierno, pero el solsticio de invierno, en este caso en los países en los que hace frío, tenemos la conjunción de la falta de luz, el día con menos luz del año, el día de la noche más oscura y más larga de todo el año, el extremo de Yin, desde la medicina tradicional china, desde donde comenzará el nacimiento de la luz. Es una noche larga en la que muchas tradiciones conservan el hecho de el fuego, de la leña, del calor, de mantener el calor. Recordamos que eran épocas difíciles, antiguamente, en el que San Juan, la noche de San Juan, el solsticio de verano, solía significar una despedida, la despedida de la luz, porque los días comenzarían a hacerse más cortos y comenzarían los problemas. Como hemos explicado alguna vez, el irse la luz ha comportado para la humanidad y para todos los seres un exceso de esfuerzo por adaptación. Depende de dónde se viva, por supuesto, ¿no? Nos referimos a esos países en los que hay un cambio muy sustancial entre las horas de luz y las horas de oscuridad, ¿no? En el hemisferio norte o en el hemisferio sur del planeta. A nivel de Ecuador la cosa es un poco diferente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nos encontramos en el solsticio de verano, por lo general es una despedida de la luz que se celebra por lo bien que nos hemos llevado y se hacen alianzas nuevas para buscando protecciones para esos momentos en los momentos de máxima oscuridad, de frío, de carencia principalmente, en los que no había mucho alimento, no se podía cultivar especialmente nada, los animales se escondían, había poca caza, etcétera, etcétera, y sobrevivir se convertía en un esfuerzo. Siempre un esfuerzo, Hablamos de la prehistoria y de muy atrás en los milenios, y que llega hasta nosotros todavía esta inercia y esta respuesta adaptativa severa. Entonces, si San Juan representaba una despedida, el solsticio de invierno es una bienvenida, porque es el retorno de la luz. Es la noche más larga, concretamente hoy aquí en España, y la noche más larga, el día más corto, pero a partir de aquí comienzan a alargarse los días, la luz, que cada día se hará más evidente, es el nacimiento de nuevo de la luz, no por casualidad. En su momento la Iglesia Católica, el cristianismo, interesara también colocar aquí, porque son épocas de mucha fuerza, de mucho interés, de mucha celebración, de mucha alegría, en el que si en algún momento la humanidad ha relacionado a Jesús de Nazaret con la luz, el nacimiento de la luz, también la iluminación, también la experiencia espiritual, la claridad, la consciencia, pues
aquí lo tenemos en la mejor época, en el nacimiento de la luz, por supuesto. No dejamos de mencionar cómo en el antiguo Egipto ya existía esta tradición del nacimiento de la luz, de la muerte y la resurrección al tercer día, etcétera, etcétera, muy parecido a la cultura cristiana referente a Jesús de Nazaret. Y que, bueno, más que nada como para recordar que la humanidad, estas fechas siempre han estado ligadas a vivencias espirituales, a problemas, a salir de lo oscuro para encontrar la luz, a crecimiento a nivel personal, etcétera, etcétera. A día de hoy, como en verano hace más calorcito, pues San Juan, el solsticio de verano, es como más celebrado. Saltamos por las hogueras, es como aprovechamos la luz al máximo hasta que se extinga la última hoguera, ¿no? Y en el solsticio de invierno buscamos, por ejemplo, aquí en Cataluña existe una tradición que es la tradición del tió, que es un tronco de madera, que es muy parecido entre comillas, ¿no? Pero parecido a la tradición de ese tronco en el Reino Unido, ¿no? Relacionado también con el solsticio de invierno, que hay que mantener encendido en la llar, en el hogar de las casas durante toda la noche para ahuyentar a los malos espíritus, a los espíritus del averno y de la hechicería, etcétera, etcétera, ¿no? Sin dejar de recordar que esto mismo ya es un hechizo, ya es un movimiento mágico, energético, de creencia, como se quiera ver, ¿no? Entonces, aquí en Cataluña, por ejemplo, existe la tradición del tió, que también es parecida, en la que un tronco de madera tiene la importancia. A día de hoy se ha perdido bastante, pero es una tradición que se conserva desde hace más de 2000 años, en el que el tronco, que luego se quemaría antiguamente, hoy en día ya no se quema. Bien, es un tronco esperado que se va a buscar a la montaña, que tiene una cierta vida, que se le da de comer los pequeñajos y se le nutre para que después el día de Navidad cague regalos. Así que imaginaos, ¿no?, que antiguamente eran dulces y lo poquito que había, ¿no?, en los hogares, en las casas, en las familias, y que era esa celebración de la vuelta de la luz, de la abundancia, de la alegría, de la fraternidad otra vez, de que todos juntos hemos podido sobrevivir al frío, a la carencia, etcétera, etcétera, ¿no? A nivel de salud es una época complicada, hay muchos fallecimientos en general en los hospitales, es duro, es difícil, ya sabemos cómo el clima nos afecta, la luz nos afecta, condiciona la respuesta tiroidea, condiciona la actividad del hígado, condiciona mucho dentro de nuestro metabolismo el hecho de que haya luz o no, la formación de la vitamina D, de la que ya hemos hablado largo y tendido en otros programas. Y bueno, por eso mencionaba que quizá en esta época es una época en la que es fácil encontrarnos en las familias que alguien ha fallecido cerca de Navidad, cerca de la época de Navidad, cerca del solsticio de invierno principalmente. Y bueno, pues deja ese vacío que nos trae luego recuerdos de pérdida, de ausencia, de tristeza, cuando pasamos de una determinada edad, ¿no? Hay muchas personas que a partir de una edad, que ya es la franja de los 50, pues lo normal es que alguien de la familia haya fallecido y además haya fallecido por esta época, que no es raro, con lo que nos trae muchos recuerdos. Y entre otras cosas nos recuerda también que a nosotros nos puede tocar en cualquier momento, ¿no? Y que cada vez estamos más cerca y, bueno, no todo el mundo lo lleva todo lo bien que podría significar el hecho de traspasar, ¿no?, del fallecimiento o el renacimiento, como cada uno lo quiera ver en su cultura. En cualquier caso, lo que sí que se puede constatar estadísticamente es que cerca de los solsticios hay un índice de fallecimiento un poquito más alto. Y bueno, pues dentro de esto aprovechamos para explicar cómo este tipo de influencias
en la tradición oriental entra dentro de lo que se considera las energías perversas celestes. Las energías perversas celestes tienen que ver con todo eso que viene de fuera de nosotros y que en principio no está como tal vivo, ¿no? Es decir, no es un animal, no es una bacteria, no es un virus, no es un microbio, no es nada de esto, pero sí que nos afecta de manera adaptativa y nos puede condicionar a que aparezca una enfermedad o alguna alteración o cualquier cosita, y a veces, bueno, pues acabar acentuando algunas enfermedades o patologías que ya podríamos tener y que, podrían complicarse. Entonces, en la tradición oriental, a este tipo de influencias externas que no están vivas como tales, como seres vivos, de lo que consideramos seres vivos, y que nos pueden matar o nos pueden condicionar el que aparezca o agrave una patología, se llaman energías perversas celestes. Y normalmente estas energías perversas celestes, la primera relación que se hace con el clima, es decir, pues hay energías celestes, perversas celestes, que sería el frío, el calor, el fuego, el viento, la humedad, la sequedad. Bien, son 6 en principio y están ligadas a distintas actividades y distintos vectores en el organismo, vectores de fuerza que se encargan de relacionarnos con ellas y adaptarnos de la mejor de las maneras. Bien, de tal forma que el vector del Taiyang se encargaría del frío, el vector del Shaoyang se encargaría del fuego, el vector del Yanmin de la sequedad, el Taijin de la humedad, el Yuejin del viento y el Shaoyin del calor. Y van formando como taos, ¿no? El frío forma una unidad con el calor, el viento con el fuego, la humedad con la sequedad. Y bueno, se van influyendo los unos a los otros, y cuando estas energías perversas celestes nos invaden y entran en nuestro organismo o nos empiezan a afectar, pues van a afectar justo a estos vectores de fuerza que normalmente intentarán compensar y que de alguna manera no nos lleguen a producir una patología. ¿Bien? Esto como lo más básico. Siempre en este nivel en el que estamos hablando, en el que el clima nos afecta, también hemos mencionado muchas veces que hay como 3 niveles de clima, que sería el clima propiamente del cielo, con lo que acabamos de mencionar, pero también existe el clima social, en el que el clima social, si es un clima social hostil, estamos en una guerra, pues esto lo relacionaríamos con el viento. Si el clima social es muy cambiante, pues con el fuego-viento. Si es muy estancado, muy como denso, sería con la humedad. Si, por ejemplo, tenemos un entorno social en el que la gente está muy reflexiva, muy obsesiva con alguna idea, ¿bien? O el miedo, también lo relacionaríamos con el frío. Todos estos psiquismos de entorno social también nos afectan y producen cambios adaptativos, como vemos clarísimamente en qué ocurre en muchos pequeñajos y pequeñajas cuando han nacido, y en los primeros años el clima social familiar pues no es el mejor para su desarrollo, y aparecen esos miedos de supervivencia en el que su neurología, su inmunidad tienen que adaptarse y comienzan a manifestar distintas patologías, como por ejemplo cuando llevamos a los peques a la guardería y sufren la experiencia de abandono y comienzan a ponerse muy malitos, ¿no? Que a veces hemos explicado que no es por el hecho de estar en contacto con muchos virus, como puede haber que todo el mundo en la guardería porque hay más niños y etcétera, etcétera, porque si estos niños están en el campo corriendo, es raro que se pongan malos como se ponen malos en la guardería. Y normalmente el componente fundamental es la sensación de abandono que tienen cuando los papis les dejan allí en la guardería, y esto hace que salten las alertas, etcétera, etcétera. Esto sería una de esas energías perversas celestes sociales, ¿bien? Y luego tenemos también las propias internas, en las que nosotros podemos crear un clima interno alegre o un clima interno triste, aunque no pase especialmente nada a nuestro alrededor, a veces tirando de recuerdos, a veces porque estamos imaginando algo y nos motiva, o todo lo contrario, etcétera, y creamos un entorno
climático, hablando de psiquismo, que condiciona también el que hará nuestro organismo y cómo nos adaptamos al resto y en ese momento a nosotros mismos, con lo que puede condicionar el hecho de que aparezca una patología o agrave una patología o abra las puertas a que podamos infectarnos más fácilmente por detrimento o depresión de la efectividad inmunitaria, que ya hemos mencionado alguna vez, ¿no? Por ejemplo, si las hormonas de cortisol suben, la efectividad de los natural killers y de los CD8 positivos, de los detectores de virus y de células necrosadas y tumorales, pues baja mucho, con lo que la efectividad de resolución y en este sentido vírico, bacteriano, intracelular y tumoral, pues baja muchísimo solo por el hecho de tener un poco de estrés, ¿no? Y el estrés no es nada más que la subida de estas hormonas, hablando en este sentido, y que está condicionado por cómo percibimos el entorno. Porque hay personas que una misma situación la van a llevar mejor y no les afecta, y otras personas pues sí, les supone un problema y una crisis de ansiedad, un problema de estrés prolongado en el tiempo que va a afectar en la aparición de una patología. Bueno, a esto habría que añadir el hecho de que podemos dividir, como dice la tradición, cada uno de los aspectos a nivel de cualquier relación, energías perversas celestes, que es una forma de hablar en medicina china, pero ya ha quedado claro más o menos lo que es. De manera sencilla, no hemos querido entrar más en profundidad, ¿no? Y también se puede dividir en distintos tipos, ¿no? Porque esto es lo que hemos mencionado como muy intangible. Esto sería como lo celeste dentro de las energías perversas celestes. Y dentro de esto la tradición oriental va dividiendo en plano humano y plano terrestre. Normalmente en 3 niveles. Uno, muy yang, muy intangible, que sería en este caso lo más celeste, lo que diríamos más celeste. Otro muy yin en extremo, que sería lo más terrestre. Y otro plano intermedio, que sería más humano, que sería el plano de la vida, entre el extremo del yang y el extremo del yin. Bien, en este sentido tenemos, por ejemplo, en las influencias del exterior, tenemos que lo más celeste sería esta parte climática, emocional, etc. La parte del plano entre medias, no extremo de yang, no extremo de yin, no, ni cielo ni tierra, sería el de la vida, sería el más de relación, de interrelación del ser humano, más ligado a la parte emocional, ¿bien? De cómo me relaciono. Y en el plano más terrestre, dentro de estas energías celestes, sería el alimento y lo que respiramos, lo más tangible, ¿bien? De tal manera que lo que comemos también tiene una influencia, no está vivo normalmente lo que comemos, pero evidentemente nos puede condicionar la salud, es decir, podemos tomar algo intoxicarnos y nos puede matar, ¿bien? Y podemos tomar algo que tenga no solo intoxicado, sino que tenga algunos componentes que hacen que la inmunidad se hipersensibilice, intentando controlarlo, eliminarlo, porque no tenemos tolerancia a esos alimentos, como por ejemplo el gluten o la lactosa, algunas personas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto sería una energía perversa celeste en la parte más yin, por decirlo así, porque es más tangible, pero viene del exterior igual. Bien, y dentro del alimento, pues depende de la consecuencia, podemos dividir igualmente en alimento que sea frío, caliente, húmedo, seco, fuego, viento, etcétera, etcétera. De la misma manera que el resto de las energías perversas celestes que hemos mencionado antes como climáticas, ¿bien? Y consecuentemente afectan a distintos vectores, a distintas partes adaptativas de nuestra fisiología, también a la inmunidad, también a la neurología, al sistema endocrino, etcétera, etcétera. Bien. Y dentro de esto podemos volver a dividir. Dentro del alimento, por ejemplo, el olor y el color del alimento entraría dentro de lo más yang, de lo más celeste, dentro de que esto sería terrestre en las energías perversas celestes. Parece un embrollo, pero la tradición oriental suele explicar
dentro del yang existe un pequeño yin, y dentro del pequeño yin existe un pequeño yang, y dentro de ese yang existe otro yin, y así es una espiral infinita en la que siempre podemos ir encontrando yang, yin, yang, yin, yang, ¿vale? Y nos podemos volver locos. Pero dentro de esta locura creo que se puede entender, ¿no? Estamos con alimentos, podemos tocar, podemos sentir, y dentro de que podemos tocar y que podemos sentir, pues nos dan esa influencia de que el aroma viene del alimento, pero no lo podemos tocar, solo nos influye a nivel de sensación, de pituitaria, etcétera, etcétera. Claro, si miramos en un microscopio hay ésteres, hay algunas sustancias tangibles que por supuesto no, pero no es tan tangible como el hecho de morder un turrón. Bien, el color igual. Dentro de esto, la textura sería la del plano humano, como la persona se relaciona por contacto y le provoca una respuesta ligada a emoción muchas veces, porque es como hay ciertas texturas, hay personas como que las vísceras, solo pensar en las vísceras ya les revuelve el estómago, pero tocarlas, esta textura a lo mejor más los callos o más gelatinosa, por ejemplo, en algunas personas, pues la boca les repugna y les produce rechazo, ¿no? Esto sería ese plano más humano dentro de este nivel que sería el alimento, ¿de acuerdo? Y luego el propio nutriente, dentro de los nutrientes, pues sería ya lo más tangible, lo que luego ya va a ser que me estoy comiendo proteína, o que me estoy comiendo carbohidrato, o que me estoy comiendo grasas, agua, azúcares, etcétera, etcétera. Bien. Y dentro de esto volvemos a poder dividir y podemos ver que hay alimentos más ligados como el carbohidrato al fuego, la proteína a la tierra, los carbohidratos a la madera, los ácidos nucleicos y en general al fuego, la proteína a la tierra, la grasa al metal, el agua al agua propiamente, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos ahí pudiendo encontrar referencias otra vez dentro del nutriente de yin, yang, de fuego, humedad, sequedad, etcétera, etcétera. Esto es eterno. Y dentro de eso pues habrá los matices en los que lo podemos volver a dividir. La cosa mágica, pues que efectivamente tienen una repercusión en qué vectores y cómo la fisiología se adapta. Si nosotros podemos ubicar claramente en un alimento, hablando de los alimentos, que pertenece por las consecuencias que provoca al fuego, que dentro del fuego provoca, etcétera, etcétera, y cómo el fuego afecta, igual que el clima de fuego. El clima de fuego sería la luz de los rayos ultravioleta del sol, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, cómo los rayos ultravioleta nos afectan al organismo, pues los alimentos ligados a ese fuego también nos afectan a los mismos vectores. No de igual manera, pero sí que hace que tengan que adaptarse esos vectores ligados a ese fuego. ¿De acuerdo? Entonces, si por ejemplo el fuego de los rayos UVA, los vectores energéticos en el cuerpo humano ligados a controlarlo o adaptarnos, eso son el Shan Chao y la vesícula biliar, pues cuando nos encontramos alimentos ligados al fuego propiamente, no al calor, al fuego, pues serán el Shan Chao y la vesícula biliar los encargados de gestionarlos, ¿bien? De adaptarnos a ellos. Para que cuando a nivel de tradición oriental, en la medicina china, tengamos que alguna persona no es tolerante a algún alimento, probablemente podamos conseguir cierta tolerancia o nivel de tolerancia a través del trabajo de estos vectores ligados a ese alimento, que son los que están dando esa intolerancia, están protegiéndonos en exceso, por el motivo que sea. ¿Bien? Entonces a veces les tenemos que moderar. ¿Cómo lo haríamos? Pues con el punto tierra de estos dos vectores ya iría bien. Por ejemplo, en este caso sería el Shan Chao 10 y la vesícula biliar 34, por poner un ejemplo. ¿Bien? Y con esto la cosa va mejorando, nos va provocando cierta tolerancia a ese alimento. Quiere decir que si yo tengo una alergia, y la alergia la tengo al polen o al polvo, por ejemplo, ¿no? El polvo. Tengo alergia al polvo.
La alergia al polvo normalmente se tiene a las heces de los ácaros, principalmente. ¿Bien? No tanto al ácaro en sí, que también, sino al residuo que va dejando el ácaro. Entonces, bueno, pues si somos capaces de ubicar esto en qué es, nosotros podemos ayudar a generar regulación y tolerancia a través de los resonadores tierra ligados a los vectores que están implicados con eso como energía perversa celeste. Espero que se entienda. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, no lo sé, ya no solo con la alergia del polen o de lo que sea. No os voy a decir de todos, esto lo tenemos todo registrado, y ya lo contaremos, pero lo dejo como abierto para que podáis pensarlo, podáis imaginar y podáis ubicarlo. Referencial, pues que no, o sea, como idea o truco, no cambiéis de referencial. Si cogéis el referencial de que estamos en el polen y hay pólenes que sí y pólenes que no, vamos a ver, el referencial que cojo es la manifestación que me provoca, y el polen me provoca una manifestación de llanto en los ojos, enrojecimiento, muchos estornudos, congestión nasal, etcétera. Pues ya sabemos que estamos hablando de un viento, en este caso, que iría al hígado y al maestro del corazón, y también probablemente si me está provocando en las vías respiratorias, pues y mucosidad, pues estancamiento en el pulmón bazo. Entonces tendríamos que ir, así como muy elegante, al punto tierra de pulmón, punto tierra de bazo, punto tierra de hígado, punto tierra de maestro del corazón, y podríamos conseguir tolerancia y mejorar esa alergia a eso en concreto. Bien, es una de las formas. Hay muchas maneras de tratar las alergias y generar tolerancias, pero esta que os comento es una que normalmente es efectiva. Se pueden usar los puntos yuan, se pueden usar puntos agua, depende de qué vector, se puede hacer de muchas maneras, pero creo que se puede entender. ¿Sí? Bien, también hay otras formas de generar movimiento y dinamismo en estos vectores. A veces es con Qigong, a veces es con trabajos de ideografías, a veces es con cantos, con sonidos que afectan a estos vectores, hay muchas formas que permiten esos cambios. ¿Por qué una danza? ¿Por qué un Qigong? Qigong creo que es evidente, pero ¿por qué una danza puede mejorarme una alergia? Depende de cómo se haga la danza, qué música se escoja, porque de nuevo, estos son energías celestes. Igual que hay algunas que nos pueden alterar y no nos adaptamos, podemos jugar con la opuesta para aumentarla y generar un movimiento compensatorio. ¿Bien? Es decir, si hablando antes que estábamos hablando de la del fuego, ¿no? Del sanchao y la vesícula biliar. Pues si nosotros, el compensatorio sería hígado maestro del corazón, que es el viento. Pues si nosotros buscamos energías celestes que nos generen un estado de ánimo bueno, de tolerancia, de gratitud, de sentirnos bien, etcétera, etcétera, ligados al viento, a la creatividad, por ejemplo, pues podríamos compensar el vector que está alterado, que sería el del sanchao y la vesícula biliar. Bien, entonces mejoramos el opuesto, que están luego formando unidades complementarias, sanchao con el maestro corazón, vesícula biliar con el hígado. Bien, pero el unitario que se encarga de esa adaptación a la perversa celeste sería el sanchao vesícula biliar en el fuego y en el viento hígado maestro del corazón. Bien, pues como luego se van a unir entre ellos de manera acoplada, pues podemos trabajar con los acoplados de estos dos para mejorar la tolerancia, y lo hacemos a través de una energía celeste externa pero en este caso la buscamos nosotros, la buscamos ya con un ánimo en el que no hay un ánimo protectivo, sino que hay un ánimo de diversión, de goce, etcétera, etcétera. ¿Bien? Es decir, por ejemplo, una danza en la que no estoy estipulando los pasos, que me dejo llevar por la creatividad, como el viento, que es imprevisible para dónde se mueve. Yo lo siento así, y recreo el viento con mi danza, y busco una música que me recuerde al viento, que tenga esos giros así como el viento, incluso sonido del viento, y danzo,
me ayudaría a generar tolerancia y compensación con el otro vector. Bien, entonces bueno, pues esto nos da muchos recursos. ¿Por qué? Porque si por ejemplo hay un alimento que me genera intolerancia, pues yo puedo buscar los otros alimentos y aumentarlos en la dieta, los del vector complementario, aumentarlos en la dieta para que me genere una mejor respuesta y una mejor tolerancia. Bien, esto se puede hacer también con la acupuntura, por supuesto, ya se hace, ¿no? Cuando no tengo energía en un vector o está como esté, pues a lo mejor necesito utilizar los complementarios o lo que sea, o derivar, ya lo veríamos, ¿no? Entonces no es raro utilizar y trabajar. A mucha gente le sonará, fijaos, el cómo si la máxima actividad de patología se da a las 3 de la mañana con el pulmón, con estornudos, con tal y demás, no se debería tocar aquí, sino que podríamos, o sea, se podría trabajar ahí a las 3 de la mañana, pero ¿quién va a ir a la consulta, no? Pero podríamos trabajar 12 horas después, a las 3 de la tarde, en los vectores de esa hora opuestos. En este caso sería el riñón, etc. Bueno, pues trabajando con los opuestos en donde hay más actividad, pues normalmente ayudamos a bajar la actividad de donde hay ese estancamiento por exceso. Bien, creo que se entiende. Pues en este caso podemos jugar así, con esta elegancia, a través de la idea de las energías perversas celestes. Solsticio de verano, solsticio de invierno, si algo tiene fuerza es la luz, es lo más relevante. Evidentemente el frío y el calor, pero puede ser solsticio de invierno como es hoy, que ha hecho calor, que podíamos ir casi en manga corta por la calle, que parece mentira. Entonces el frío no está asociado especialmente, pero sí la luz. La luz será determinante, porque sí o sí habrá menos luz, menos horas de luz en el día y más horas de oscuridad. Y esto nos condiciona. Ya lo sabemos, ¿no? No es lo mismo vivir en Finlandia sin luz que vivir en Cádiz. Pues no, hay una alegría distinta, evidentemente. Bien, en la gente, en el comportamiento, entorno social, muchas cosas cambian solo por el hecho de que haya más luz o menos luz. Bien, pues igual, de igual manera, sabiendo que estos entran dentro de esas energías celestes que nos influyen y condicionan nuestra salud, también podemos buscar cómo compensarlas. Y nada más, espero que hoy lo vamos a dejar aquí. Un servidor, hoy no tenemos, la mayoría de las personas que suelen asistir al programa de radio a participar están malitos o malitas, porque por aquí hay como mucha gripe A en este caso, también COVID, por supuesto, ya estará con nosotros a perpetuidad. Y bueno, el que no tiene un problema de infección vírica que le afecta al digestivo, y así nos encontramos a la mayoría de pacientes estos días. Es curioso. Y bueno, pues sabiendo esto, a veces podemos buscar, si entendemos un poquito más, pequeños recursos creativos, sencillos, que nos pueden ayudar en la salud, en el día a día, si sabemos mirar cómo compensarlo. Un servidor, Javier Santiuste, me despido de todas y de todos y deseo felices fiestas, feliz solsticio de invierno, que recibáis con una sonrisa y un abrazo la salida del sol de mañana, porque será el nacimiento de los días más largos. A partir de esta noche, de este solsticio, no recuerdo a qué hora entra específicamente, los días ya comienzan a ser más largos y la alegría vuelve, y la vida vuelve, y la salud también vuelve. Que lo disfrutéis.